Le damos muchas gracias al Señor por el día de hoy, por traernos y vamos a comenzar. Todos conocemos a la historia del rey Salomón. Y el rey Salomón, hijo de David, tuvo muchas riquezas y sabiduría. Y en Primera de Reyes 10, 23 y 24. Dice, así excedía... Primera de Reyes 10, 23 al 24. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón. Salomón en ese tiempo no tenía igual, era el más sabio, que toda la tierra sabía de él y venían a él a oír de la sabiduría que le había dado el Señor. Y en Primera de Reyes 8:5 dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Eran muchos sacrificios que daban tantos que no podían contar. Entonces se ve la riqueza de la cantidad de bueyes y de ovejas que tenían. Tan gran la cantidad que no se podía contar, pero sabemos que tenía un límite, no era algo infinito los sacrificios que daban ahí. Hay unos datos curiosos, se puede decir fun facts, que vemos en Primera de Reyes más adelante en el 8:63, dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120 ovejas. Así dedicaron el rey todo y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Eran otra vez un montón de sacrificios que estaban ofreciéndole al Señor. En varias ocasiones también en Primera de Reyes vemos que le traían a Salomón cientos de talentos de oro. Les regalaban especies, les regalaban de todo, y eso añadía a la riqueza que el Señor le había dado. Y vemos que una de esas veces la reina Sabá fue a oír la sabiduría de Salomón y le trajo de regalo, le trajo 120 talentos de oro, que es más o menos el equivalente, yo creo que es más, de 300 millones de dólares. 120 talentos de oro, más o menos son 300 millones de dólares. Más o menos. Luego, en Primera de Reyes 9, esto es para que vean las riquezas que tenía Salomón. En Primera de Reyes 9, 28, vemos los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. También fueron cuando iban y conquistaban o cuando iban
a los lugares, traían a Salomón más riquezas. En este instante eran 420 talentos, que son 4 veces más de lo que la reina le había enviado. Son 1 billón más o menos, 200 millones, 1.2 billones. Pero si pensamos en las riquezas de hoy, en el dinero de hoy, era un Bezos, Jeff en ese tiempo. También en Primera de Reyes 10, 14 al 15, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Entonces 666, muy interesante, 666 talentos de oro. Ya eso, perdí la cuenta. Trillones tenía que colectaba cada año Salomón. Salomón entonces vemos que tuvo mucha riqueza, mucho tesoro. Se podía ver y contar, o lo contaban, me imagino, pero sabemos que todo eso era temporal. Tuvo mucha sabiduría, admirado por todo el mundo, un gran rey, amaba al Señor y ofreció muchos sacrificios, pero nunca, todos esos sacrificios sabemos que nunca eso iba a ser lo suficiente para salvarnos. En Primera de Reyes 11 vemos que llegó un momento que Salomón metió la pata y ya ahí viró su corazón a los dioses de todas las esposas que tenía, y vemos que ya ahí perdió, o sea, el Señor was disappointed en él, de tanto que el Señor le había dado y lo que él había ofrecido. Metió la pata, como es algo que a nosotros nos pasa. Igual podemos ver que la iglesia también se entretiene en cosas, y cuando vira el corazón ahí viene lo de este mundo. Pero tenemos en Lucas 11:31, Jesús mismo dijo, perdón, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús es más que Salomón. Toda esa riqueza, toda la sabiduría, todo eso que Salomón tenía, que fue admirado, el Señor Jesús es infinitamente más que Salomón. Las riquezas de Cristo son innumerables, sin límites en el Espíritu. Son eterno tesoro. Y en Efesios dice que las riquezas de Cristo son inescrutables, que son unsearchable en inglés, y unsearchable, inescrutables, quiere decir que no se puede comprender totalmente, algo sin límites y algo que ni se puede imaginar de lo inmenso que es. ¿Y cuáles riquezas tiene el Señor Jesús
que ciertamente Salomón nunca iba a tener, no matter cuántos sacrificios él podía hacer. La principal, la salvación. Conocemos bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos puede perdonar y transformar nuestras vidas. En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él nos va transformando y nos da amor, toma nuestro sorrow, nuestras penas, y las convierte en gozo, nos da paciencia, fe. Él nos va transformando con Él mismo, porque en Él están todas estas cosas. Hemos recibido todo lo que Dios es. En Colosenses 2:9 vemos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hemos recibido todo lo que es Dios en Jesús. Hemos recibido completamente, totalmente, aunque no veamos por completo, pero todo hemos recibido en Él. En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el Espíritu hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todo hemos recibido en Él. En Efesios, más adelante, en el 7 del mismo capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre. Hemos sido redimidos. Tremenda riqueza del Señor. El perdón de pecados. Hemos sido perdonados según las riquezas de su gracia. Hemos recibido su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mientras más lo conocemos, más lo buscamos, más se va desenvolviendo el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hemos recibido la palabra de verdad. Esta es la verdad, no un mensaje de verdad, sino la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Nada nos puede separar de Él, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es la garantía,
es una garantía, ponle el cuño, hemos sido sellados por el Espíritu, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es para que estemos alabándole todo el tiempo. Amén. Porque cuántas riquezas hemos recibido y sin merecerlo, es porque Él nos amó que hemos recibido todo esto. Y es tesoro eterno. No lo comprendemos completamente, pero los beneficios son eternos, de valor incalculable, no sé si se puede decir, incalculable. En Colosenses 2, la segunda parte del 2 y el 3, a fin de que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. To have godly lives. En segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesús es el tesoro precioso y poderoso y ha sido depositado en cada uno de nosotros que hemos creído. Tesoro que nos va transformando mientras más lo conocemos. En 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es de nosotros, es Él quien nos va transformando. El Señor es el que opera en nosotros. Él mira el tesoro que ha sido puesto en nosotros, en nuestro corazón. Él es el que nos sostiene y dependemos de Él porque estamos en Él. Él nos va moldeando, nos repara cuando necesita repararnos. Y ese tesoro actúa también como en un alambre. Ahora yo estoy haciendo unos artes manuales con cerámica y lo que se usa es un alambre o aluminio para hacer una estructura adentro y entonces ir formando la cerámica alrededor para que tenga fuerza y no se caiga. Y el Señor es así, Jesús en nosotros es así. Él es el que nos da la fuerza, nos fortalece. Él es el que está ahí. Y en 2 de Corintios 4:8, más adelante donde estábamos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Jesús pasó por todo y más de lo que nosotros podemos pasar. Lo más horrible que nos podemos imaginar, Él pasó. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tomó nuestro lugar. En ese momento, ahí Él lo que sentía por estar, o sea, el Señor ahí se había apartado de Él. Y en ese momento, aunque no, porque Él es Dios, pero Él ahí tomó ahí en ese momento todo lo que nosotros éramos. Y todo lo que pasamos, lo que pudiéramos pasar. Él tomó nuestro lugar de angustia, de desesperación,
abandono y destrucción. Y ahora nosotros, aunque estemos atribulados o en apuros o perseguidos o derribados, nunca seremos abandonados ni destruidos, porque el mismo poder de resurrección que operó en Jesús es el mismo que opera en nosotros. En Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor miraba esa gloria venidera y se gozaba en medio de lo horrible que Él pasó. Igual nosotros, usando ese ejemplo, mirando a lo que el Señor tiene por delante para nosotros, pase lo que pase, sabemos que no nos va a abandonar. Y en 2 de Corintios 4:16 al 18, por tanto no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Salomón estaba en lo suyo, en lo que se veía, que era temporal, pero lo que no se ve es lo que dura, lo que es eterno, lo que es en sí vida. Las riquezas de este mundo son temporales. En el espíritu encontramos las inescrutables riquezas de Cristo. Son eternas, nunca cesarán ni serán destruidas. Que nunca dejemos ser entretenidos por las cosas de este mundo, como hizo Salomón. No importa los miles de sacrificios que hagamos, el único verdadero sacrificio fue Jesús, y es lo suficiente para salvarnos. Y lo hizo. No es algo que estamos todavía esperando que Él murió y resucitó y vive. Que siempre nos agarremos de Él para que Él entonces sea visto, porque mientras más nos va formando, más Él se manifiesta. Para otros también ser entonces atraídos. En Efesios 3:8 al 12, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en Él. Es en el Espíritu. Habitar en el Espíritu. Ese tesoro que ha sido depositado en cada uno de nosotros es para que esté expuesto. I think that's how you say it. Para que todos puedan conocer la multiforme sabiduría de Dios. Hay tremenda abundancia de Él. No podemos comprender completamente lo grande que esto es. Y por último, en Efesios 3, más adelante en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La riqueza más, con más valor, si se puede decir, el amor. El Señor, por amor, mandó a su Hijo a nosotros a salvarnos. Y es por amor que nosotros ahora, en su nombre, en Él, podemos estar para entonces también poder share it, compartirlo con los que no lo han conocido todavía. Y le damos muchísimas gracias al Señor por toda esa riqueza que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Que el Señor en más y más aumento se abra y lo podemos conocer más y más, todos esos misterios, todo lo que Él es. Y le doy muchas gracias porque Él es un tesoro precioso que tenemos. Amén. 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 Gracias, Señor. Señor nos da mucha riqueza, no de hombre.